Hemos leído en el registro anterior que Naamán se fue enojado en el versículo 11 y tenía ya todo armado en su mente, en donde decía: para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Nos reímos un poco de este pobre Naamán, pero en realidad, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? En nuestra propia mente decimos, pensamos, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer para liberarnos de una carga que tenemos, de un problema que tenemos? Lo hacemos como si fuera la lámpara de Aladino, y Dios, como el genio, tiene que obedecer y acomodarse a la forma en que nosotros pensamos que Él debe actuar para resolver ese problema o esa situación. En vez de confiar en Dios y saber que Él sabe más cómo debe resolverse, que Él tiene sus tiempos, que Él tiene su forma de hacer las cosas. Hay promesas en la palabra de Dios que nosotros podemos repetir, que podemos afirmarlas en nuestros corazones, restablecerlas en nuestras mentes, reclamarlas como si fuera cuando vamos al banco con un cheque que está a nuestro nombre. Pero sin embargo, no debemos de ordenarle a Dios en nuestros propios razonamientos qué es lo que Él tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Naamán estuvo enojado porque él ya tenía todo armado para él. Y es más, dice en el versículo 12, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Sobre todo el Jordán. Y si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y fue enojado. Si de todos modos hablamos de ir y meterse, lavarse en un río, los ríos de Damasco, de mi zona en Siria, son mucho mejores que estos riachos de acá en esta zona de Israel. Si es cuestión de que el lavado limpia y limpia mi lepra, mejores ríos son mejores soluciones. Y uno pone en distinta dimensión, por tamaños o por lo que sea, que pensamos que tal persona, por la importancia que tiene, es el que tiene que resolver las cosas. Ponemos la dimensión en proporción a lo que pensamos que debe resolver el asunto. Por eso rezamos muchas veces por algo, porque pensamos que es muy importante que recemos mucho. Y por otras cosas rezamos menos. Ponemos nosotros las dimensiones en las cosas. Cuando Dios pone las cosas más grandes, a veces en las cosas más insignificantes. La sanidad de Naamán no estaba en la dimensión del río, la anchura del río, sino que estaba en la obediencia y en la humildad de este hombre en seguir la palabra de Dios. Me hace acordar cuando le revela Dios a Pedro cuando estaba en esa terraza con los lienzos que venían del cielo, con los animales que consideraban impuros en esos tiempos bíblicos, como por ejemplo los cerdos, no los comían porque era un animal inmundo. Y en el lienzo bajaba varias veces toda esta cantidad de animales inmundos, y en la revelación decía: comé
estos animales. Y él rechazaba, por supuesto, como buen judío, el ingerir estos alimentos inmundos. Y Dios tiene que hacerlo 3 veces para persuadirlo de una buena vez de que los gentiles, a quien consideraban inmundos, también eran recibidos en el reino de Dios y copartícimes de las mismas promesas. Y Dios hace estas cosas no por la dimensión o por lo que consideramos nosotros importante o no importante, como este hombre pensaba. Este hombre Naamán pensaba que la dimensión del río era lo que definía su liberación, y descartaba la obediencia y la humildad en seguir la palabra de Dios o la palabra del hombre de Dios. Y se volvió muy enojado. El versículo 13 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndosela, lávate y serás limpio? En todos estos relatos, no sé si observaron, son los criados, los héroes, los más inteligentes en cierta forma. Los más menospreciados son los que más lógica y creencia tienen. Comenzando con la pequeña muchacha que desató toda esta historia, o el criado del profeta Eliseo que salió a recibirlo. Un criado viene a recibir a una persona tan importante. Y ahora estos criados, versículo 13, son los que se acercaron a él y lo reconvencen, y diciendo: si fuera una cosa importante, la harías. ¿Cuánto más en una cosa tan pequeña? Lávate y sé limpios. Él entonces fue persuadido por estos criados y se zambulló, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Un gran milagro de sanidad. Y fue todo un proceso de humildad que fue llevado a este hombre. Es como para que haya una gran sanidad de Dios, es necesario un proceso de humildad, un proceso de confianza en Dios, menguar en nuestras propias ideas, grandiosas que sean, nuestro propio armado de cómo se solucionan las cosas, y ser humildes bajo la mano de Dios, o bajo nuestro intelecto, nuestra voluntad, en la confianza en Dios. Él al final accedió a lo que ese criado le había dicho, a la persuasión de sus propios criados, y recibió la liberación de su lepra. En el versículo 15 dice: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, y te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¡Wow! El grandioso Naamán, una persona de enorme importancia y grandeza, que andaba todo altanero, enojado, porque le dicen que un criado aparece y que no sucede lo que él pensaba que iba a suceder, persuadido por sus siervos, hace lo que el hombre de Dios le había dicho a través del mensajero, y ahora dice: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. No hay duda que hubo un proceso de humillación, de reconocimiento. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Mas el profeta de Dios le dijo: vive ahora en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Quizás la razón que él no quiso es para que él sepa que no había nada
en recambio por esa sanidad, que era un regalo de Dios para él, que no tenía que pagarla. Hablamos hace un tiempo de que las cosas del Antiguo Testamento se vuelven con más claridad en el Nuevo Testamento. Muchas personas creen que uno debe comprar su salvación, que uno debe hacer sacrificios y ofrendas y toda una vida de intensidad para lograr que Dios dé vuelta la cara y muestre su amor hacia la persona. Cuando el amor de Dios es gratis en el sacrificio de Jesucristo, que cargó con todas nuestras faltas y con todas nuestras afrentas sobre Él para darnos completa redención, el perdón de nuestros pecados y una vida en paz con Dios. Y eso no se compra con plata, no se compra con regalos, con ropa y con oro. Quizás el profeta quiso no mostrar Eliseo que podía comprar su sanidad, que era un regalo, que no había nada entre medio de riqueza material. Y entonces él dijo: Jehová, que estoy que no aceptaré. Y necesitaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Y dice entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Y en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor, el rey, entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyara sobre mi brazo, yo también me inclinaré en el templo de Rimón. Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y Eliseo vio el corazón de este hombre, que ya estaba todo transformado. De esa grandeza que tenía, hubo esa transformación, como sucede con una persona cuando acepta a Jesucristo como su Señor, en donde es de una forma, hay un proceso de transformación en una nueva persona, en un nuevo ser, en un nuevo hombre, en una nueva mujer. Y aunque tenía que hacer estas cosas en templos paganos, sabiendo que este hombre había sido transformado y que aceptó a Jehová de Israel como el Dios Todopoderoso, el profeta le dijo: ve en paz. Se fue, pues, y caminó. Y esto, vamos a seguir con la historia de Giesi, lo que pasó con él, con el criado. Aquí terminamos con esta historia de Naamán el leproso y su gran sanidad. Pero sobre todo, la sanidad es una cosa, la otra es el proceso de cambio que él tuvo. De esa vanidad y sentimiento de importancia que estaba enojado, a hablar de criado y hablar de perdón y de reconocer que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Bueno, Dios los bendiga y espero que hayas disfrutado esta serie de enseñanzas en este registro.